Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, me recibí en julio del 65, pero en vez de ponerme a trabajar inmediatamente, supe que había un curso de ecología que daba el profesor Morelo acá en Exactas y vine. Hice el curso y después me invitaron a quedarme con el equipo. Tengo el honor de tener uno de los legajos más antiguos de la facultad, número 30244, de diciembre del 65, y lo guardo como una cosa de honor, firmado por Manuel Sadowski, que era vicedecano. Yo creo que es bueno arrancar en este caso después del golpe del 55, que tuvo una cantidad de cosas que no vamos a entrar ahora, los bombardeos de la Plaza de Mayo, los fusilamientos. Pero en materia de ciencias, tecnologías y artes se hicieron cosas importantes. Se intervino en la universidad, que era una universidad realmente de bajo nivel en general, y de entrada el interventor que se puso era José Luis Romero, un historiador de primera magnitud, ¿no? En el 57 sube Riccieri Frondizi, un filósofo, que estuvo hasta el 62, si no me equivoco, y que estaba totalmente identificado no solamente con la corriente predominante en la universidad, que era el reformismo, que era un conglomerado de agrupaciones de izquierda, con fuerte preponderancia de la juventud comunista, ¿no? Pero cuando termina Riccieri, suben dos rectores del humanismo. El humanismo era la otra corriente, más bien conservadora, católica, pero también era un conglomerado. Había cosas muy amplias, ¿no? Los dos rectores que siguen son humanistas, el economista Enrique Olivera y después el ingeniero Hilario Fernández Long, ¿no? Pero mantuvieron la calidad, la mística de la universidad. En la intervención, en el 55, cuando estaba Romero, ya se delineó todo el marco institucional. Riccieri Frondizi rescató todas las banderas de la reforma del 18, el cogobierno, la vinculación con la sociedad, etcétera, y lo puso efectivamente en práctica. Si eso lo hizo en toda la universidad, de entrada se destacó lo que llamábamos la locomotora desde agronomía. Yo estaba en una facultad que probablemente fuera el furgón de cola, ¿no?, de ese proceso, pero mirábamos con envidia como estudiantes, ¿no?, a Exactas, que era la locomotora, era un tren bala, eso con Rolando García, que estuvo desde el 57 hasta el 66. Por una parte, yo creo que la mejor devolución que la universidad le puede hacer a la sociedad es formar núcleos de excelencia. Esa es su misión, digamos, no exclusiva, pero es la primera. Pero se le dio mucha importancia a todos los programas de extensión y a uno en particular que, si bien no entraba dentro de extensión, pero probablemente seguramente fue el que tuvo más impacto, Eudeva, la editorial universitaria, que en poco tiempo consiguió, por una parte, editar infinidad de textos de muy alto nivel, ser inclusive precursora en autores nuevos, pero en todas las ramas, ¿no? No solamente ciencias duras, sino todo humanismo, literatura, pero además con una política comercial increíble, porque editan libros de muy alta calidad, pero a precios muy accesibles y con una política de comercialización que en los kioscos de todo el país se vendían a precios muy bajos. El hábito por la lectura fue impresionante y eso sí es una inserción muy fuerte en la sociedad. Yo en agronomía militaba en una de las corrientes de izquierda, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, fuimos, como en todas las agrupaciones universitarias, estableciendo políticas de alianzas con algunos centros o movimientos estudiantiles de otras facultades, entre las cuales Exactas, con quien teníamos fuertes vínculos, y buscando una convergencia entre determinados sectores de la izquierda y determinados sectores que venían
del humanismo, digámosle, más el ala católica que estaba vinculada con los movimientos sociales de la Iglesia, que eran muy importantes, ¿no? Y se dio una confluencia en una serie de facultades que empezó a hacerse realmente muy importante. Bueno, yo llegué a Exactas, como te dije al principio, para hacer un curso de ecología, pero tenía mis amigos además, ¿no? Y después, bueno, ya me quedé como docente, sería un cargo de ayudante actual. Recién, perdóname, hablábamos del tema de, digamos, de esa época de militancia y tal, ¿no? Muy importante, por supuesto, para la formación. Y tenemos que tener presente, bueno, que yo hablé de la Libertadora, pero eso fue 55, 58, después vino el gobierno Frondizi hasta el 62 y después Ilia del 63 al 66. En el gobierno de Ilia, que dentro de 2, 3 días se conmemoran 50 años de la caída, ¿no? El presupuesto de educación del país llegó a niveles que nunca se alcanzaron, 23% del Producto Bruto. Sin embargo, la lucha más fuerte del movimiento estudiantil era por mayor presupuesto. Una aberración. Y además, con siempre la idea, o tal vez más una fantasía, por lo menos en la época, ¿no?, de las consignas que cantábamos por la calle, obreros y estudiantes unidos adelante. Los obreros, mucho, no. Pero el tema es que de ahí salía, aunque se usaran palabras como apoyo crítico y tal, el apoyo a los planes de lucha absolutamente desestabilizadores que llevaba la CGT. Bandor y Alonso, dos personajes nefastos. El 24 de mayo del 66, hubo uno de los tantos enfrentamientos con la policía. Ya está un poco previsto como que nos concentramos todos frente a Económicas y se toma la facultad. Se la bloquea, se la blinda realmente y se hizo una resistencia muy fuerte. La policía atacó por todos lados, pero no pudieron entrar, ¿no? Hasta que conseguimos que viniera un juez, compromiso de no meter preso a nadie, y el 25 de mayo, con un sol radiante como corresponde, salimos emocionadísimos, cantando el himno y convencidos de que habíamos hecho la revolución. La revolución llegó 1 mes y 3 días después, pero no la que imaginábamos. Llegó la Revolución Argentina. Sube Onganía y en el estrado están Bandor, Alonso y otras personalidades. Había una convicción muy fuerte de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Volvamos al contexto internacional, ¿no? Un poquito más atrás. La Unión Soviética había derrotado, los aliados, pero el avance soviético fue el que hizo retroceder toda la invasión de los nazis y terminó la guerra. En el 57, a pesar de las atrocidades de Stalin, el prestigio seguía muy alto, se lanza el primer satélite artificial, el Sputnik. Poco después, la perrita Laika, primer ser viviente, después Yuri Gagarin. Entonces era una cosa... Y además en el 62, la Revolución Cubana. O sea, como que no era así una cosa que parecía tan imposible, ¿no? Lo único que era imposible era porque no había unas bases mínimas dentro del país. Pero por eso creíamos que estábamos haciendo eso, sin darnos cuenta que en realidad, no sé si éramos utilizados estrictamente, pero que les vino bien, porque tuvo repercusión en su momento esa toma, les vino muy bien, porque todo lo que en esa época, todo lo que tenía que ver con la universidad tenía mucha repercusión. El prestigio de la universidad era muy alto. Por más que se vivía en una especie de campana de cristal, ¿no? Pero resoluciones del Consejo Superior o del Rectorado sobre tal tema, si no era noticia de primera plana, era una noticia destacada en los diarios. Yo estuve en la asamblea que se hizo antes de que entrara la policía y después me fui, ¿no? Pero muchos de mis amigos estaban ahí adentro. Esa misma noche nos reunimos tarde, ya prácticamente de madrugada,
con algunos de ellos, varios con la cabeza rota, porque fue bueno, lo conocido, el doble cordón de policías golpeando y obligándolos a pasar, y los simulacros de fusilamiento. Pero todo eso, relatos de tercero, sin duda hay gente que te lo va a poder contar mucho mejor. Yo no estuve, ¿sí? Pero sí estuve... recuerdo, yo era recién graduado, tenía 25 años, estuve en asambleas que hacían, o reuniones, no sé si eran estrictamente asambleas, profesores. Yo fui a escuchar, a maravillarme de las cosas que escuchaba, ¿no? Y cuando hablaba de profesores, pero del más alto nivel internacional. El consejo directivo de Exactas era, pero un lujo a nivel internacional. Todos los nombres hasta el día de hoy tienen una repercusión inmensa. Bueno, y los teníamos ahí a todos, y de otras facultades también, por supuesto, ¿no? Y diseñan la estrategia de la renuncia masiva. Era, como recién decíamos, tan alto el prestigio de la universidad, por más que estuviera en determinados sectores, las limitaciones que quieras, pero era muy alto el prestigio, que hubo gente que estaba convencida, eso lo escuché, no lo inventé, lo juro, que estaba convencida que el gobierno no iba a poder soportar la presión moral de las renuncias y que iba a caer. Lo que precedió a esto era la seguridad de que el mismo día del golpe, fue el 28 de junio, la intervención, si no me falla la memoria, fue el 29 de julio, un mes y un día después, era que se iba a intervenir, ¿no? El equipo en el que yo estaba, que dirigía el doctor Morelo, estábamos haciendo relevamientos en toda la región chaqueña, y a los pocos días del golpe nos fuimos a recorrer, sabíamos que iba a ser el último viaje. Aparte de disfrutar conociendo la ecología de la región al lado de un gigante como Guillermo Sarmiento, que era jefe de trabajos prácticos, una maravilla. Pero una característica que te diría que era bastante común, por lo menos a la gente que yo conocí, ¿no? Que aparte de estar en un nivel científico muy alto, eran humanistas, no en el sentido de la política doméstica, sino era gente que le interesaba mucho el tema de la cultura, las artes, la historia, etc. ¿No? Que no se cerraban solamente en su conocimiento, ¿no? Y de hecho el viaje que hicimos, que fue hermoso, era por el norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero, y teníamos que recorrer una cantidad de lugares, pero en un momento elegimos una ruta que está en una chacarera de Atahualpa Yupanqui, y fuimos recorriendo los pueblitos de Caminiaga, Santa Elena, El Churqui y Rayo Cortado. La chacarera se llama Cerro Colorado, que era donde vivió Yupanqui, y ahí también visitamos en el Cerro Colorado, en Villa de María del Río Seco, en la casa del poeta Leopoldo Lugones, ¿no? O sea, esas cosas eran moneda corriente, te diría. Y esto sí, para la anécdota, en el viaje me acuerdo que era el Mundial, pero me lo acuerdo porque se escuchaba por radio, ¿no? No había televisión, y un equipo en que nadie creía nada, Corea, le estaba ganando a uno de los equipos fuertes que era Portugal, le estaba ganando 3-0, el partido terminó 6-3 a favor de Portugal. Pero bueno, pura anécdota, pero venía con esa época. Yo, insisto, tenía un carguito de ayudante, pero no quería perderme la oportunidad de estar en la toma de la Bastilla, digamos, en esa gesta que yo creía que era histórica, ¿no? Y también renuncié a mi cargo de ayudante, pero por solidaridad nada más. Y a muy poco tiempo de andar nos dimos cuenta que fue el mayor servicio que se le pudo haber hecho. Le ahorraron, yo no pesaba nada. Se ahorró con eso el desgaste, eso sí hubiera sido un desgaste, de tener que echar masivamente. Después, otros militares, ya en la época de Isabel, después en la época de la dictadura, ya no se hicieron ningún problema, echaron y masacraron, ¿no? Pero le dejaron servido en bandeja. Una cosa que sí estuve también era penosa, era emocionante por una parte, diciendo, mirá hasta dónde llegamos,
porque me acuerdo que íbamos a los lobbies, a los salones de recepción de algunos hoteles del centro, ¿no? Y me acuerdo en el City, ahí casi en diagonal con el Cabildo, el Hotel City, mira, ahí están los físicos, ahí están los químicos, y había gente de las principales universidades del mundo agarrando todo lo que podían. Y de hecho, a los pocos días de la renuncia, esos profesores fueron a prestigiar a muchísimas universidades y afortunadamente pudieron seguir sus carreras, ¿no? Yo como mi carguito de ayudante, pero Morelo había conseguido en la Universidad Central de Caracas, en Venezuela, 4 puestos. Iba Morelo como profesor, Guillermo Sarmiento como jefe de trabajos prácticos, Maximina Monasterio como también ayudante, y me sumaron al grupo. Ya estábamos listos para salir Guillermo Sarmiento y Maximina Monasterio ya se fueron a Venezuela y de hecho vivieron ahí más de 30 años. Y a última hora a Morelo le sale un nombramiento en el INTA. Y ahí yo era muy amigo de Sarmiento, lo admiraba a Morelo, pero muy amigo de Sarmiento, y opté por completar mi formación con Morelo. Cuando entro al INTA, me sale un nombramiento a Salta y a Morelo le sale un pueblito del interior del Chaco, Colonia Benítez, ¿no? Entonces pido, escucha, tenía 25 años, hacía 1 año que me había recibido, 0 currículum. Le pido una entrevista al director general del INTA, personaje fabuloso. Pero como todos los grandes personajes, extremadamente simples. Me da la entrevista, ¿no? Y le digo, ingeniero, a mí me nombran a Salta y yo me quedé acá porque quería completar mi formación con Morelo. Y en Salta no lo voy a poder hacer. Adoraba, imagínate, yo a Salta o un pueblito del interior del Chaco, ¿no? No, qué duda cabe. Y me dice, tenés razón. Entonces siguió mi nombramiento en Salta, pero adscripto a Colonia Benítez y pudimos hacer una cantidad interesante de cosas con Morelo. Como dice el tango, el dolor de ya no ser, ¿no? Pero eso es genérico para la UBA, que se perdió eso porque el derrumbe se lo vio inmediatamente. Después de la UBA siguieron una cantidad de cosas, echaron gente de muchas otras instituciones, pero la UBA, que era el grano grande que tenían, se la sirvieron en bandeja. Y entonces fue muy doloroso, fue muy doloroso. En lo personal, tenía eso que de golpe tenía un curso full time con Morelo perdido, bueno, perdido no era tampoco era tan lejos, pero en un pueblito, en una colonia del interior del Chaco. Entonces tenía un Morelo 24 horas por día. Yo creo que es importante remarcar que después de haber alcanzado niveles de excelencia, la universidad en general, pero exactas, una cosa realmente impresionante, vino una caída muy fuerte, ¿no? Después con Isabel ya empezó la barbarie y bueno, y fue el exterminio durante la dictadura. Y de vuelta, cuando se recupera la democracia, uno de los grandes profesores que tenía la facultad, el epistemólogo Gregorio Klimovsky, fue nombrado, bueno, de Lich como rector, interventor, y después rector normalizador, y Gregorio Klimovsky como decano. O sea, se volvían los brillos, ¿no? Y se recuperó todo lo que se pudo, proceso que sigue hasta el día de hoy. Es muy difícil decir hasta dónde se llegó entonces, hay muchos parámetros, pero la noche, así como de pleno día se cayó a las tinieblas, bueno, se recuperó la democracia y volvió a darse la oportunidad. Yo técnicamente no estuve exiliado, porque yo en esa época estaba en el INTA, pero formé parte de la primera lista de echados del INTA, todavía en época de Isabel y López Rega.
¿no? La primera lista de echados del INTA tuve el honor de estar ahí y por mi apellido era el primero de la lista, además pues no era alfabético, ¿no? Y se aplicó una ley de prescindibilidad por la cual no se podía volver a ingresar a la administración pública durante 5 años. En esa época, trabajar de ecólogo, si no era en la universidad o en algún organismo del Estado, no existía. Hoy hay muchas opciones, en esa época no, ¿no? Y bueno, con mi mujer pensamos poner un restaurante y poco después surgió un contacto con la OEA para continuar el trabajo que estaba haciendo. Lo mismo, hacer mapas de vegetación en la cuenca del Bermejo, el Pilcomayo, Paraguay, en Brasil, el Pantanal. Entonces, digamos, en lo personal, así como salir de la universidad me significó esa beca privilegiada de estar junto con Morello, después, cuando me fui, insisto, no me fui exiliado, solo que no podía, o me iba a trabajar afuera o ponía el restaurante. Me salió eso, entonces tuve mucha suerte. En ese sentido primero la puedo contar, ¿no? Arrancamos por ahí. Pero mucha suerte, digamos, que en los momentos más bravos, ¡puc!, apareció una salida buena a la que estoy enormemente agradecido. Y volví a la facultad, soy agrónomo, mi formación y mi formación o deformación, todo como lo quieras llamar, siempre está lo productivo adelante. Para mí, al día de hoy, lo que tiene que ver con la conservación y la producción son sinónimos, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Esa impronta la tengo, pero yo mis raíces las tenía acá. Entonces yo quería volver acá y se abrieron los concursos después insisto, del regreso a la democracia y bueno, tuve la suerte de quedar como profesor y aquí estoy. El cambio fue muy fuerte. El cambio fue muy fuerte. Lo primero fue que no vi esa forma que teníamos en la época que era estudiante, que vivíamos dentro de la facultad. Yo mi carrera la hice en tiempo normal, pero entraba a las 8 de la facultad y salía a medianoche o a la madrugada, todo el día. Estudiaba, trabajaba en la facultad, en una cátedra, y militaba políticamente. Entonces estaba todo el día en la facultad, y yo no era el único, era bastante común y no era exclusivo de la gente que estaba en las corrientes de izquierda. Cuando yo estaba en el centro de estudiantes, yo estaba como secretario de Finanzas y había un colega de la agrupación de derecha, personalmente vinculada con la aristocracia, Panchito Leluar, era secretario de Apuntes, discutíamos de lo que fuera en las asambleas, En el centro de estudiantes trabajábamos en junta, los dos porque dependíamos uno del otro para vender más apuntes y tener más recursos para el centro, y era un círculo virtuoso, ahí no había diferencias, trabajábamos en junta. Yo no noté eso, no digo que no haya existido, por ahí ya lo veía de otra forma, pero me dio la impresión de que, y me sigue dando, que no hay esa especie de full time que uno tenía en la facultad. Tal vez soy injusto, con mucha gente que sí le dedica tiempo, así que para mí fue un error. Hubiera terminado probablemente con la expulsión masiva, pero el costo ya no era el mismo. Porque lo que hay que ver, volvamos a los orígenes y el contexto político general, de la importancia que tenía la Unión Soviética, las corrientes de izquierda y tal. Y había para el gobierno militar un grano de comunista, por darle el nombre genérico que le daban, pero que por supuesto era mucho más amplio, dentro de la universidad. Y ese grano estaban decididos a extirparlo.
Y yo creo que abrir un proceso masivo de expulsiones, por lo menos es un proceso que te iba a llevar mucho tiempo y no les iba a resultar tan simple. Pero tenés razón, no tuvo una repercusión que hubiera generado indignación en la gente. Seguramente en muchos de los directamente afectados sí, pero no en otros sectores. Mi renuncia fue irrelevante. Yo tenía un cargo de ayudante, lo que fue de peso, o lo que quiso ser de peso, que no lo fue. Lo que quiso ser de peso fue la renuncia de los profesores. Me atrevería a decirte que fue la primera vez que yo escuché esa terrible frase y algo habrán hecho, ¿no? Porque la policía le tiene que romper la cabeza y algo habrán hecho. Yo no sé cuán generalizado, no podría hacerlo, pero yo la escuché dicho por ahí en otras palabras, o se lo buscaron, ¿no? de alguna manera. Fue una salvajada, eso evidentemente, pero que venían con esa intención, venían.